la predicación de Juan termina aquí, es decir, él ya fue preparando el camino y es arrestado. Y una vez que es arrestado, Jesús se va de aquel lugar. Y entonces dice que se ubicó o se fue a Cafarnaún, junto al lago en el territorio de Zabulón y Neftalí. Zabulón y Neftalí son dos regiones que pertenecen todavía al pueblo de Israel. Jesús nunca se salió del pueblo de Israel, ¿sí? Pero se fue a la parte norte más lejana para empezar a predicar desde allá. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, llegaron 12 tribus y cada tribu fue tomando un pedazo de territorio. Neftalí es el hijo número 6 de Jacob y Zabulón es el hijo número 7 de Jacob. Entre Zabulón y Aser, que también es otro hijo de Jacob, tomaron como la parte norte, al lado izquierdo del lago de Tiberíades, e incluso Aser llega hasta el mar, ¿no? Hasta el mar Mediterráneo, hasta allá llega. Entonces, Zabulón, aunque no tenía esa salida al mar, trabajó mucho con Aser y terminó siendo un marinero, por así. Es una cultura de marineros. Ellos fueron los primeros del pueblo de Israel que salieron a comerciar, a hacer comercio con pueblos lejanos en todo el mar Mediterráneo. Entonces, a Zabulón lo conocemos como una persona o como un pueblo digamos, comerciantes que trabajaron en el mar, ¿sí? Y Neftalí estaba también al norte, pero más adentro del continente, y allí nosotros conocemos el río Jordán, pero Neftalí tuvo una ventaja. Él quedó al norte, le quedó un pequeño río, al sur le quedó otro pequeño río, al oeste le quedó el río Jordán, ¿sí? O sea, estaba como rodeado de ríos y fue una tierra próspera, pues en agricultura, ¿sí? Estos dos pueblos tuvieron dos dificultades básicas para seguir al Señor. La dificultad normal, porque todos tenían que ir a Jerusalén a alabar a Dios, ¿se acuerdan? Tenían que ir hasta Jerusalén. Entonces, la distancia para ir a Jerusalén era demasiado grande, entonces se olvidaron de eso. O sea, primero, la distancia. Y segundo, la prosperidad. Y es que eso nos pasa a todos. No es sino que nos empiece a ir bien, que las cosas estén bien, que la economía vaya bien, y ya se nos olvida pedirle a Dios. No es que ser rico sea algo que nos aleje de Dios necesariamente. Yo les he comentado que hay muchos santos que supieron vivir en una posición social alta, podríamos decir en la riqueza, pero supieron compartir esa riqueza y supieron manejar esa riqueza. Pero el Señor mismo lo decía, que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja a que un rico llegara al reino de los cielos. A veces las comodidades, las facilidades económicas nos alejan de Dios. Y eso le pasó a estas tierras, ¿sí? Por eso dice que el inicio de la predicación de Jesús fue hacia la parte más lejana. Me encanta la expresión del Papa Francisco, las periferias. Hay que salir a las periferias, ¿sí? O sea, es normal que todos vengamos a la iglesia el domingo, nosotros, pero hay otros que toca ir a buscarlos afuera porque no vienen. Y entonces
Jesús se va primero a las periferias del pueblo de Israel, no sale del pueblo, se va a las periferias del pueblo de Israel y desde allí inicia su predicación. Desde allá empieza su predicación. ¿Y cuál es el inicio? Como está en el preámbulo, en ese primer momento de preparación de la predicación del reino de Dios, su primera predicación es conviértanse, conviértanse. O sea, se va al que está lejos de Dios para decirle conviértanse. Y se fue allá para que se cumpliera la escritura, tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Ustedes saben que Jesús es la gran luz, el sol naciente, el sol que alumbra a las naciones. Solo sobre los que vivían en tinieblas de sombra una luz resplandeció. Empieza ya. ¿Y qué empieza haciendo? Buscando gente, llamando discípulos. Está preparando su equipo de trabajo, ¿no? Entonces empieza primero con Simón y Andrés. Simón, que luego le cambiará el nombre y le pondrá el nombre de Pedro, ¿cierto? Y dice que los llamó. Ellos estaban pescando y les hizo un llamado muy especial. Síganme y los haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres, ¿qué significa? Síganme, su trabajo va a cambiar radicalmente. Ya no va a ser un trabajo físico, material, sino va a ser un trabajo espiritual. Fundamentalmente para nosotros, los que hemos consagrado nuestra vida al servicio de Dios, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, esa es la tarea fundamental nuestra. Yo sé que muchas veces tengo que pedirles segundas colectas, que tengo que pedirles que trabajemos para hacer kermeses, para sostener la economía de la parroquia. Sabemos que este año vamos a tener que arreglar la iglesia y vamos a tener que hacer grandes trabajos aquí en nuestra iglesia porque hay que mantener los edificios y hay que pagar la luz y hay que pagar los recibos del gas y hay que pagar todos los daños que se presentan y hacer todos los arreglos. Y que hay que mantener como un grupo de personas que trabajen como empleados en nuestra parroquia para mantener la dinámica de la parroquia, pero eso es adicional, porque el trabajo fundamental de sacerdote es salvar almas, ser pescador de hombres. Ese es mi trabajo fundamental. Ayudarle con un hijo que está mal, ayudarle en su vida matrimonial, esa es la tarea. Ahora, ¿puedo ayudarle a todos? No. ¿Por qué no puedo ayudarle a todos? Porque estoy en la campaña de que alguno de sus hijos me ayude a ser pescador de hombres. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Necesitamos vocaciones sacerdotales, necesitamos vocaciones religiosas. Yo entiendo que ustedes quieren que sus hijos progresen y tengan dinero, Zabulón y Neftalí. Pero acuérdense que hay otra manera de seguir la vida y de progresar, y que a lo mejor en el corazón de los jóvenes sí hay el deseo de ser sacerdotes, pero esta sociedad, empezando por la familia, los opaca, porque alguna vez alguien decía, yo quiero ser sacerdote. No, esa no es una profesión, eso no es opción. Piensa en algo real. Oh, yo soy de mentiras, soy un fantasma, pues. ¿Sí? Piensa en algo real. Entonces, si desde la misma familia no le ayudan al joven que tiene el deseo, porque yo sé que hay muchos jóvenes que tienen el deseo de ser pescadores de hombres, pero si desde la misma familia no les ayudan, la sociedad no está dispuesta a ayudarles. La sociedad no tiene ese sentido de ayudar
a los jóvenes a buscar su verdadera vocación, sino que estamos en una sociedad consumista donde hay que poner fichas en diferentes lugares para que la economía no se caiga. Y entonces esas fichas van a ser sus hijos, pero también es un llamado a todos, es decir, pescador de hombres es el esposo o la esposa que necesita hacer que su esposo tenga más fe o su esposa tenga más fe, o hacer que sus hijos no pierdan la fe, porque esa es la tarea básicamente de los papás hoy en día, ¿no? Los hijos van bien y vienen a la iglesia hasta cierto momento, y en cierto momento como que dicen, no, ya me aburrí de ir a la iglesia, ya no quiero ir. Entonces ahí empieza como la tarea de ser pescadores de almas, no dejar que las almas se pierdan. Y la respuesta del que es llamado es clara. Dice que ellos, dejando sus redes, lo siguieron. Dice que ellos dejándolo todo, o sea, dejando todo es su trabajo, ¿sí? No es renunciar al trabajo. Pero, a ver, díganme si a ustedes no les ha pasado eso. Hay que ir a misa el domingo, pero ya llevamos tanto tiempo que se dañó la cerradura de la puerta y trabajo tanto los domingos y entre semana que este domingo no voy a ir a misa porque hay que arreglar la casa. Mire, el garaje ya no abre, la cerradura de la puerta está dañada, afuera hay no sé qué, y empieza uno a ver todos los oficios de la casa. Hay que hacer el mandado, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No hay tiempo para ir a misa. Pasó el domingo y ni misa ni cerradura, o sea, nada. Entonces, eso es no dejarlo todo, ¿sí? Se necesita fuerza de voluntad para levantarse, tomar la decisión y venirse a misa. Se necesita fuerza de voluntad para decirle al hijo, vamos a misa. No quiero. Yo ya tengo 14 años, ya no quiero ir. ¿Sí? Y decir, bueno, pues es que vives en mi casa y cumples mis reglas, nos vamos. Eso no hay discusión. Sí, amigos, ustedes tienen voz en su casa y ustedes pueden comentar y pueden decir lo que desean y ojalá puedan tener buenos diálogos con sus papás, pero los que tienen voz y voto son sus papás. Ustedes y ustedes padres, no le den la autoridad a sus hijos de esa manera. Es que no volvimos a misa porque el niño no quería. Eso dicen a veces muchas señoras, ¿no? Yo me gustaba ir a misa, pero mi esposo no va y como que se enojaba. Yo para evitar que se enoje, pues ya no volví. Entonces se lo traduzco en palabras un poco más acá nuestras, ¿sí? Resulta que cuando uno se aleja de Dios, lo que busca es su condenación, ¿sí? Entonces mi esposo decidió que él no quería llevar un camino de salvación, sino de condenación. Y entonces yo, para no llevarle la contraria, pues me quedé allá y estamos felices, nos estamos condenando los dos. El seguimiento tiene que ser, es lo más radical que nos pide el Señor. Es o todo o nada, o fríos o calientes, tibios estoy para vomitarlos de mi boca, dice el libro del Apocalipsis. El todo implica, ya les dije, a lo mejor pensamientos erróneos familiares, pensamientos erróneos de trabajo, exceso de trabajo, ¿sí? Pero sobre todo el pecado. El pecado, es que uno no puede andar pidiéndole gracias a Dios y diciéndole, te pido que bendigas mi familia hoy, y te pido que bendigas mi trabajo hoy, y te pido que me cuides en la carretera, y te pido que me des y que me conserves el trabajo, te doy gracias y te pido que me conserves la salud, te pido que me conserves todo, y hace 15 años que no me confieso. O sea, le estoy pidiendo al mismo que le estoy ofendiendo. Al mismo que le ofendo, le pido. Entonces, uno no puede hacer eso. Uno tiene que abandonar el pecado para poder tener una buena relación con Dios. No hay otra forma. No es que solamente Dios esté para la bendición. La bendición va después del perdón.
Y el punto es que el Señor nos llama a todos, a todos. No hay una persona que se le haya escapado del pensamiento de, oye, ¿y ahora qué hacemos? Nació y no le tengo oficio. No, el Señor a todos nos tiene una misión, a todos absolutamente. Y la tarea de cada uno de nosotros es descubrir su misión y cumplirla. Seguir al Señor sin pretextos, sin ponerle peros. Seguir al Señor, por encima de todo, sin miedo. No les dé miedo poner al Señor por encima de su familia. No le dé miedo poner al Señor por encima de su trabajo, por encima de sus problemas económicos. Si nosotros hacemos la obra de Dios y hacemos la voluntad de Dios, lo demás se nos dará por añadidura.